Todos los crímenes de Maduro contra la humanidad. Vamos a ver. Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar en la capital de Venezuela. Los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, trabajando con nuestras autoridades policiales, capturaron exitosamente a Maduro en medio de la noche. Durante años, Nicolás Maduro fue sinónimo de poder absoluto. Era la voz intocable que retaba al mundo desde un palacio inexpugnable, pero la madrugada del 3 de enero del año 2026 lo cambió todo. Hoy el hombre que juraba vencer o morir no está en Miraflores, está sentado en un banquillo en la Corte Federal de Nueva York. Como no culpables en su contra. Así se declararon Nicolás Maduro y Cilia Flores ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York. El vídeo de hoy no trata de política ni de ideologías. Hoy vamos a hablar de Nueva York. Oye, que no sois hijos de puta. atrocidades. Hablaremos de lo que nadie se ha atrevido a decir, de la obsesión de Maduro con el esoterismo y de los rituales de santería dentro del palacio de Miraflores, de su devoción por los gurús espirituales para amarrar el poder con sangre y brujería. Descubriremos cómo este hombre no solamente ha robado dinero, sino que diseñó un sistema para matar de hambre a niños con leche falsa mientras él se hacía millonario. ¿Qué me parió? Leche en polvo semidescremada. ¿Esto cuánto dinero es? ¿Qué es BS? ¿Es esta moneda? Hablaremos del mayor centro de tortura de todo Latinoamérica, conocido como el Helicoide. Bolívares. Bolívares soberanos. Son $15. Yo creo que sean $15, ¿no? No me jodas. Prepararos porque hoy veremos esto y mucho más, ya que esta es la historia de cómo un conductor de autobuses se transformó en uno de los monstruos más temidos del mundo. Nicolás... No, amigo, son 3. Bueno, me sigue pareciendo caro. $3 por eso. Teniendo en cuenta en Venezuela cuál será el sueldo medio. Maduro. ¿Quién es Nicolás Maduro y cómo esta Hostia, esta foto va dura de cojones, ¿eh? persona pudo llegar al poder? Para quien desconozca esta historia, le puedo asegurar que no tiene desperdicio, porque oculta muchos misterios. $3 es el sueldo. Madre mía, es que la madre que me parió, por Dios. Jesús. Le respondí al otro chico que el sueldo mínimo son $3. Pero entonces, ¿eso cuánto costaba? ¿$15? ¿En serio? ¿Son $13? La madre que me parió, chaval. Qué puta locura. Y secretos. Joder. Antes de la llegada al poder de Maduro, la propaganda vendió un cuento, una fantasía, el mito del presidente obrero. Hicieron creer al pueblo de Venezuela que Nicolás Maduro era un hombre humilde, un simple conductor de autobuses sin estudios universitarios ni ambición, que se formó en la lucha sindical y llegó al Palacio de Miraflores casi por accidente o por destino. Esa era la idea que querían vender, que su nuevo presidente era una persona común, una persona como tú y como yo. Pero esa historia, como os estaréis imaginando, no es del todo cierta. Si revisamos los registros de inteligencia, hay un extraño vacío en el año 1986. Oficialmente, Maduro estaba trabajando en el centro de Caracas, pero la realidad era muy distinta. Lo cierto es que se encontraba en la Escuela de Formación Política Nico López, un centro de adoctrinamiento de la élite del Partido Comunista de Cuba. En este sitio no le enseñaron a administrar un país ni a gestionar la economía. Le entrenaron en el arte de la conspiración y el espionaje. Allí aprendió a detectar enemigos y, sobre todo, Outfit también da mucho que hablar, ¿eh? Joder, vaya outfit. lo más importante, a manipular la mente de las masas, algo que en un futuro le sería de gran utilidad. ¡Que viva la victoria de la batalla de Santa Inés! ¡Que viva el Ejército Popular Revolucionario! Hoy le decimos al mundo: Venezuela sigue en victoria. Pero este no era el único secreto que ocultaba Maduro, ya que existe otro que, de haberse descubierto a tiempo, le habría impedido llegar a la presidencia y que podemos considerar como su primer crimen. Antes que nada, debemos conocer un punto muy importante de la Constitución venezolana. Para ser presidente, debes ser sí o sí venezolano de nacimiento y no tener ninguna otra nacionalidad, pues, como os estaréis imaginando, al parecer Nicolás Maduro no lo era. La realidad documentada nos indica que su madre nació en Cúcuta,
Colombia. Según las leyes, esa sangre le transmite automáticamente la nacionalidad colombiana a Maduro, y en ningún documento consta que él renunciara a ella. Técnicamente, O sea, es como nuestro amigo del bigotillo, el del otro bigotillo, el del no tan frondoso bigotillo, ¿no? Maduro no podía ejercer como presidente, ya que la Constitución se lo impedía. Esta es la razón por la cual su partida de nacimiento es todo un misterio, ya que se convirtió en uno de los secretos de estados mejor guardados de Venezuela. Además, se habla mucho de que Maduro nació y se crió en Colombia, lo que significaría que realmente es colombiano. En el barrio El Callejón, en Cúcuta, Colombia, hay una casa verde. Es la avenida 9, entre las calles 0 y 1. Y aquí dicen que durmió Nicolás Maduro. Él jugaba fútbol aquí con la gente de aquí, con los que vivían por aquí. Yo pasaba y lo veía por aquí, yo cuando trabajaba para el mercado. De igual forma, y aun saltándose todas las leyes venezolanas, el 8 de diciembre del año 2012, Hugo Chávez apareció por última vez en la televisión para dar una orden sagrada: nombrar a Maduro como su heredero. Cuando Chávez murió oficialmente en marzo del año 2013, Maduro asumió el mando, pero este se dio cuenta de una cosa: el puesto se le quedaba inmenso y debía hacer todo lo que fuera necesario para mantenerse en el poder, aunque esto significara hacer cosas oscuras y sobrenaturales. Si algo ocurriera, Nicolás Maduro no solo en esa situación debe concluir como manda la Constitución, sino que mi opinión firme, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a Esta Constitución es muy chiquita, ¿no? Joder, macho, vaya Constitución más enana. elecciones Es una Constitución de bolsillo, presidenciales, de bolsillo muy pequeñito. ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Desesperado por aferrarse al poder y evitar que lo derrocaran, Maduro no recurrió a estrategias políticas, recurrió a la brujería. Las investigaciones han destapado que dentro de la residencia presidencial existía una habitación secreta, conocida como el Salón de la Patria. Aquello no era una oficina, era un altar. Bajo la supervisión de babalaos cubanos se realizaban sacrificios de animales y rituales con huesos para protegerlo de las traiciones. Joder. Oye, lo de los latinos ya vale, ¿no? Vale que vuestros antepasados hace 500 años lo hicieran, pero ya... Joder, que estamos en el siglo XXI, ¿no? Joder, macho. Esto es típico de cualquier pueblo de África que no tiene contacto con el mundo. Maduro estaba convencido de que la magia negra podía mantenerlo en el trono que nunca le perteneció. El 11, yo fui sin los permisos a Miraflores a conocer el Salón de la Brujería, lo que se conoce como el Salón de la Brujería. Yo comienzo la investigación con un santero, un babalao, que me dice que en el Palacio de Miraflores están todos los signos, los símbolos de la santería, las deidades de la santería cubana. Pero la brujería tiene un límite. Los espíritus pueden pedir sangre, pero los generales que sostenían el poder exigían dólares. Maduro entendió rápido que para sobrevivir no bastaba con rezar en un cuarto oscuro, necesitaba comprar la lealtad, y para hacerlo no usó su dinero, usó el de la nación. Él no te pases que te hacen vudú. De verdad. No, espera, que iba... En el extensible dije que igual sorteaba mi pelo, no, una polla. Oye, a ver, es que igual el premio le toca a alguien de otro continente y me hace algo raro y no quiero, mejor, y de pronto me empiezo a encontrar mal, me detectan un cáncer terminal y digo, ¿dónde coño ha venido esto? ¿Pues esto qué es? Mejor no. Durante años a todo el mundo nos han dicho que el país quebró por la caída del petróleo, pero esto es una gran mentira. Realmente Venezuela ha sido víctima de un saqueo premeditado y masivo, y la gran prueba de ello no son realmente los informes, son las calles. La crisis generalizada en Venezuela ha llevado a que se incremente la hiperinflación y el empobrecimiento general de la población, a la que no le alcanza el salario ni para un café, y que ya ni las brujerías que puede hacer Maduro parecen alejar la indiferencia de un pueblo que no cree. Llevo ahí a los chamanes que siguen viviendo en las montañas, joder.
ni en unos ni en otros. La ruina de Venezuela es la prueba viviente del gran crimen cometido por Maduro, el cual es el robo de decenas de miles de millones de dólares, porque la corrupción no fue un error del sistema, fue el sistema. Todo el país estaba diseñado para que, mientras la población se hundía en la miseria, la élite se hiciera asquerosamente rica. Maduro era plenamente consciente de esto, ya que era el cabecilla de toda esta operación. Gracias a los testimonios judiciales, como el de Mónica Moura, hoy sabemos exactamente cómo operaba el régimen. Maduro no delegaba el cobro de sobornos, era demasiado desconfiado para ello. Según las confesiones bajo juramento, él exigía que el dinero sucio se le entregara personalmente. Luego de que la firma Odebrecht aceptó haber pagado millones de dólares en sobornos en América Latina, ahora el primer nombre que surge del escándalo en Venezuela es justamente el del propio presidente. Bueno, a juzgar por la cantidad de sobornos que contó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Venezuela hace más bulto que todos los países del mundo. El acta de su testimonio afirma: Maduro recibía a Mónica en su propia oficina, entregaba los maletines con el dinero en efectivo y le prestaba una escolta para que la acompañara desde la Cancillería. La declarante, que es esposa de uno de los publicistas de Chávez en Brasil, explicó por qué Maduro se encargaba personalmente de la operación. Nicolás Maduro era siempre muy desconfiado. No quería entregar dinero a más de una persona por el riesgo de la negociación. Por eso entregaba todo a Mónica Moura. Entre supuestas reuniones diplomáticas, Maduro recibía maletines cargados de dinero. Él mismo supervisaba la entrega y él mismo garantizaba la impunidad. Así fue como todo comenzó, vendiendo el futuro del país maletín a maletín dentro del propio despacho del gobierno. Este evidentemente solo es un ejemplo de todos los casos de corrupción que hubo en Venezuela, y como su propio presidente no solo era consciente de esto, era partícipe directo del crimen. Estas acciones no solo han tenido un impacto directo en su población, sino que también en el estado de sus ciudades. Si hoy en día visitas Guarenas, verás algo extraño. En la ciudad hay una fila interminable de columnas grises que no sostienen nada. Estas realmente son el esqueleto del metro que nunca se llegó a construir. Otro ejemplo es el lago de Maracaibo, donde se pueden ver pilotes oxidados saliendo del agua, los cuales son los restos del puente Nigale que jamás se terminó. El Estado pagó miles de millones de dólares. ¿Cómo que el puente Nigale? Joder, con Venezuela, ¿eh? Estáis para encerrar. Nigale, gran puente, me gusta el nombre, ¿eh? Eso sí, original. Por estas obras, pero el dinero que en Maracaibo construyen un puente que se llama Nigale voló a cuentas en el extranjero y en Venezuela solo quedó la ruina. Por aquí ando en la misión transporte, supervisando obras que, como lo dije, con petróleo a 30, con petróleo. A mí me pasó una cosa esta mañana también, la voy a contar pues. Llegó el momento de contar nuestras cosas. Yo entré a una capilla chiquitica como a las 8 de la mañana, 8:30. Es que Dios mío, lo de que se le apareció en forma de pajarito. Pero gracias al directo de ayer, ya sabemos qué pajarito se le apareció. Los inocentes, ¿cómo eran? Joder, Chávez. ¿Cómo se puede que se reencarnó en un español, eh? Petróleo a 20 no se van a paralizar. Aquí estamos supervisando una magnífica obra, legado de nuestro comandante Hugo Chávez. Aquí está, con una inversión extraordinaria. El pueblo Guarenas Guatire, el próximo año 2016, llueve, truene o relampaguee, ustedes tendrán su tren Guatire, Guarenas y de ahí rumbo a Caracas. Sin embargo, la avaricia de Maduro iba mucho más allá, porque no solamente se lucraron con las obras públicas, sino que también lo hicieron con el hambre. En el año 2016, cuando el precio del petróleo se desplomó, Maduro le entregó el control de la alimentación a Alex Saab a través de los famosos CLAP. El gran problema vino cuando la comida no era prácticamente comida. La leche que le vendieron al Estado para los niños pobres no era leche. Los análisis químicos demostraron que era un polvo amarillo, una mezcla de harina y sal llena de sodio que no nutría, sino Madre mía, colega. que enfermaba. Además, los alimentos que daban eran de extrema baja calidad, mientras que el Estado venezolano los compraba por grandes cantidades de dinero. Pero, ¿por qué estaban haciendo todo esto? Porque es que yo no entiendo de qué vale, porque mira, sabemos que los políticos son unos ladrones que roban, pero claro,
En este caso ya no es... Es pobreza extrema. Es que tú te estás forrando, no sabes qué vas a hacer. Tienes tanto dinero, pero has amasado tanta cantidad de dinero que ya no puedes ni gastarlo en 1000 vidas. Y luego a la gente de tu país la tienes así, es lo que no entiendo. Es como... No se puede entender cómo puede ser eso posible. No me entra en la cabeza. Sacaban un gran beneficio y este se lo repartían. Es decir, se hicieron millonarios con el hambre del pueblo. Los clubs son el programa social bandera del gobierno de Nicolás Maduro, creado en 2017 para paliar la escasez de alimentos. Hacían filas de horas para comprar comida porque no se podía abastecer y si no te tocaba no comías ese día. Es que madre mía. Que existía en el momento, criticados por uno, amados por otro. En Venezuela muchos ya no quieren recibir los mercados o cajas club dados por el gobierno de Nicolás Maduro. El motivo, muchos alimentos llegan podridos y con gusanos. Habitantes de calle en Caracas son quienes terminan comiendo de estos productos descompuestos. Cuando parecía que ya no quedaba nada más que robar, dieron el golpe definitivo. Aún les quedaba un recurso más que explotar, y este, evidentemente, era el petróleo. Entre el año 2020 y 2024, bajo la excusa de esquivar las sanciones de Estados Unidos, el régimen diseñó el robo del siglo, la trama PDVSA Cripto. Maduro y su mano derecha crearon una flota de barcos fantasmas, tanqueros petroleros que navegaban con los radares apagados para vender el crudo en secreto en el mercado negro. Pero lo más turbio no era cómo salía el petróleo, sino cómo entraba el dinero. Los pagos no pasaban por ningún banco, se cobraban en criptomonedas y La puta madre que me parió. Joder, chaval. Joder. Desaparecían en billeteras digitales indetectables. El resultado fue devastador. Se esfumaron más de 21.000 millones de dólares de las arcas nacionales. Pero la gran pregunta es, ¿dónde está todo ese dinero? Pues está en los Ferraris que recorren las zonas exclusivas de Caracas y en las fiestas obscenas de la élite. Es que Dios mío, es que da cosa ver esto, que recorren las zonas exclusivas. O sea, ese coche, es que da cosa ver este coche al lado de este y que no hay ninguno medianamente nuevo, tío. Madre mía. De Caracas y en las fiestas obscenas de la élite venezolana. Mientras que el país se quedaba a oscuras sin agua ni comida, Maduro y sus amigos construyeron una burbuja de lujo financiada con el último aliento de la nación. Yo pudiera decir que esta trama la pudiéramos desglosar como PDVSA Cripto. O sea, tiene que ver con, obviamente, ataques a la industria petrolera, pero también con el uso de las criptomonedas. En este caso, se logró detectar una red de funcionarios. Pero si eso parecía España, ¿qué dices de él? Yo he ido a España estos días y me he encontrado coches de la N, pero por todas partes. Yo no entiendo. Yo me he perdido algo. Todo el rato veía coches nuevos y yo como... Joder. De la N, de la M... Y hostias, ¿qué está pasando aquí? Que valiendo Extranjeros, pero ¿cómo coño van a ser coches de extranjeros? Son matrículas nacionales. De su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas a la de Petróleos de Venezuela. Esos 21.000 millones de dólares que desaparecieron no son solo números en una pantalla, equivalen a años enteros de presupuesto nacional. Ese dinero robado se tradujo en niños con desnutrición aguda porque la leche de los club era veneno. Se tradujo en pacientes de cáncer muriendo en hospitales sin luz ni quimioterapia. Se tradujo en más de 7 millones de venezolanos que huyeron de un país por culpa del colapso económico. Y sin embargo, aun con todo el daño que habían hecho, no era suficiente. Porque Maduro y sus generales necesitaban más y encontraron lo que buscaban en el negocio de las drogas. A mí me resbalan las estupideces que dicen los estúpidos de que yo soy un dictador. Son unos estúpidos los que lo dicen. He dicho estúpidos 3 veces en 3 segundos, ¿eh? Me resbala porque el pueblo de Venezuela no aceptaría jamás una dictadura en nuestro país. El pueblo de Venezuela es un pueblo de cultura democrática, lleno de millones y millones de personas. Práctica democrática. Es un pueblo de valores rebeldes, valiente. Para entender cómo Venezuela pasó de ser un país petrolero a un
Estado, tenemos que analizar lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2013. Ese día, en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, la policía francesa abrió la bodega del vuelo 365, procedente de Caracas, y se encontró con algo imposible. Habían 31 maletas que no pertenecían a ningún pasajero. Dentro no había ropa ni souvenirs. Había 1,3 toneladas de cocaína. ¡Ah, madre! Madre que me parió. Cuando llegó esto al aeropuerto y llegó ahí la policía informándole a Maduro. Oye, que ha llegado 1,3 toneladas de cocaína al aeropuerto. Y Maduro, que ha llegado 1,1 millones de toneladas. La policía, no, que ha llegado 0,5 millones de toneladas. Maduro, que ha llegado 200.000 kilos de cocaína. No, que llegaron 100.000. Y Maduro, bueno, pues si llegaron 50.000, pues lleváoslos. Y así se solucionan las cosas hablando. Pura. Estamos hablando del mayor decomiso de la historia de Francia, valorado en 200 millones de euros. Y quiero que penséis esto por un segundo. No se pueden meter 31 maletas llenas de droga en un avión comercial, saltándose todos los controles de rayos X sin que las autoridades no lo sepan. Esto demostró al mundo que el narcotráfico en Venezuela no era cosa de bandas callejeras, era el propio Estado quien estaba detrás del negocio. Venezuela, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, indicó que el caso de las 31 maletas llenas de cocaína que salieron del aeropuerto de Maiquetía en Venezuela y que llegaron a París el 11 de septiembre no fue un hecho espontáneo. De acuerdo a Rodríguez, todas las maletas... Pero ¿y para qué quieres? Ahora en serio, no entiendo. ¿Para qué lo envías a París? Es lo que no entiendo. ¿Cuál es el objetivo? Porque eso en París te lo van a incautar. ¿Cuál es el objetivo? Pasaron con un ticket de pasajero de nombre en español, por lo que hubo planificación y coordinación. Las maletas para vender, pero obviamente los iban a pillar. Claro, pero obviamente te lo iban a pillar. O no se esperaban que los pillasen. Pero a ver, no me jodas. Las maletas contenían 1,3 toneladas de droga, una de las incautaciones más grandes que se han hecho en Francia y cuyo valor, según dijo el ministro de Interior de Francia, Manuel Valls, se estima en 270 millones de dólares. Lo que se sabe seguro es que Maduro utilizó su poder como canciller y luego como presidente para abrir rutas seguras en países aliados como Honduras y garantizar que la fluyera sin interrupciones. En Estados Unidos, a pesar de que en noviembre del año pasado el Departamento de Justicia de ese país clasificó al Cártel de los Soles como una organización terrorista. Alguien se habrá chivado, hombre, es que a ver, encima es que si las maletas iban cargadas hasta arriba, ya sabemos todos cómo es el de Venezuela, pero yo supongo que en París, Francia, algún control, bueno, o no. No, claro, porque al retirar una maleta, no sé que hay algún perro. Complicado, también es verdad. Hoy admitieron que no existe. Es una nueva acusación judicial en contra de Nicolás Maduro. Estados Unidos describe a este grupo como una red de corrupción y favores en las élites venezolanas. En este nuevo concepto confirman que el narcotráfico de Venezuela sí se está beneficiando de estos proyectos, pero que no existe un jefe único en esta red y por lo mismo desvincularon a Nicolás Maduro de ser el líder. Evidentemente, toda esta maquinaria criminal no apareció de la noche a la mañana. Tiene una fecha exacta de nacimiento. Todo comenzó en el año 2006. En aquel entonces, Maduro no era presidente, era el canciller de Venezuela y se reunió en secreto con las FARC. Para quien no lo sepa, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es un ejército revolucionario actualmente considerado como terrorista, que durante décadas financió su guerra mediante secuestros, extorsiones y narcotráfico. Pues según los informes de inteligencia, en ese encuentro Maduro aceptó un maletín con 5 millones de dólares en efectivo y a cambio les dio acceso al país. Básicamente les entregó las pistas de Joder, qué barato se vendió, ¿no? La madre que me parió. Aterrizaje y les garantizó que Venezuela sería su zona segura para mover la cocaína sin que nadie les molestara. Ese fue el pacto. Ellos ponían la droga y Maduro ponía el Estado. Y no penséis que esto lo manejaban unos militares cualquiera en la selva. El negocio se dirigía desde la propia familia de Maduro. La DEA capturó a los sobrinos de Maduro y de su mujer intentando meter toneladas de cocaína en Estados Unidos. ¿Y sabéis para qué querían el dinero? Pues para financiar
campañas políticas. Pero lo más grave fue lo que revelaron sobre la logística. La droga salía por la rampa exclusiva del presidente. Esto significa que la droga salía con escolta militar y directa del Estado. Pero es que todo esto no solamente se quedó aquí. En el año 2020 se destapó que el régimen no solo permitía el tráfico, sino que armaba a los cárteles. El ejército venezolano empezó a entregar lanzamisiles y granadas de guerra a la guerrilla para que protegieran las rutas a tiro limpio. Esto significa que Maduro les dio las llaves del país y las armas para defenderlo. Pero qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Evidentemente había un problema. Necesitaban lavar toda esa montaña de dinero sucio. Y aquí es donde se cree que entra la trama cripto de la cual hemos hablado antes. Porque se piensa que usaron los buques petroleros fantasma y las criptomonedas para mezclar los narcodólares con la renta petrolera. Otra de las cosas que ha dicho Nicolás Maduro ha sido que prácticamente le ha dado la bienvenida a la FARC. Ha dicho que se quedó esperando a Santrich, que supuestamente iba a estar este domingo con él, sin embargo se quedó esperando, le pidió incluso a Piedad Córdoba que haga las diligencias para tratar de que pueda reunirse acá en Caracas con él y por supuesto con su régimen. Vamos a verlo. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz, y Timochenko y Catatumbo, y la FARC es bienvenida a Venezuela cuando quiera venir. Venezuela pasó de ser un orgulloso productor de petróleo a convertirse en una simple plataforma logística para criminales extranjeros. Hoy, en grandes zonas del país, quien manda no es el alcalde, ni el juez, ni la policía. Son los comandantes de guerrillas colombianas. Básicamente, Maduro alquiló la soberanía nacional al mejor postor. Pero, sin embargo, las mismas rutas seguras que abrieron para exportar cocaína manda huevos que los W Reals manden en Venezuela, ¿eh? Pronto sirvieron para importar algo mucho más peligroso, para importar el terror. Venezuela ha estado bajo la mirada de la administración Trump desde hace tiempo. Tanto es así que en septiembre el presidente centró parte de su discurso en Naciones Unidas en esta cuestión. Ahora el siguiente paso podría ser incluir a Caracas en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Según el diario The Washington Post, la administración se prepara para anunciar esta medida, algo por lo que algunos senadores abogan desde hace algún tiempo. En esta carta dirigida al secretario de Estado en septiembre, alegan que Venezuela cooperó durante años con grupos terroristas como los colombianos FARC y ELN, así como el español ETA o el libanés Hezbollah. Madre mía. Lo que vamos a ver a continuación es algo llamado la fábrica de identidades. Pero, ¿qué es esto de fabricar identidades? Básicamente, el Estado de Venezuela se dedicó durante años a borrar el pasado de los terroristas y darles una vida nueva bajo una nueva identidad. El régimen venezolano cogió a ciudadanos de Siria, Irán y el Líbano, muchos de ellos vinculados a grupos extremistas, y los convirtió legalmente en venezolanos. Entre el año 2010 y 2019 se emitieron más de 10.000 pasaportes bajo estas condiciones irregulares. Pero toda esta historia no acaba aquí, porque el gobierno no solo daba pasaportes, también fabricaba partidas de nacimiento falsas registrándolas en el registro civil. De esta forma, era casi imposible rastrear a estas nuevas identidades para las agencias internacionales. El objetivo de esto era crear lo que se llama en el mundo del espionaje una leyenda. Hacían desaparecer al buscado por la Interpol y en su lugar nacía un simple turista latino con nombre y apellidos venezolanos. De esta forma, operativos peligrosos podían moverse libremente por el mundo, cruzando ¡qué locura! Vaya ida de olla. Fronteras en Occidente sin que ninguna alarma saltara, porque sus papeles decían que eran ciudadanos comunes de Venezuela. ¿Cuál es el rol de Nicolás Maduro con Hezbollah? ¿Cómo Nicolás Maduro ayuda a Hezbollah? Lo primero, y una de las denuncias. Tú imagínate que exista el infierno. ¿A dónde metes a este tío? Es que tiene que haber niveles. Tiene que haber niveles, hombre. Al infierno no va a ir... No puede ir una persona que en su vida haya sido un poco hija de puta, que no haya sido buena persona, en plan, yo qué sé, que ve un niño que se cae en el suelo y se ríe, que pide un café y como se lo dan frío, pues se lo tira al repartidor o de la caja.
No es lo mismo, no es lo mismo, ¿sabes? Tiene que haber niveles. Que ha tenido mayor relevancia es la entrega de pasaportes. Mira, entre el año 2010 y 2019 se entregaron 10.400 nacionalidades con pasaporte a personas nacidos en Líbano, Siria e Irán. Ninguno de ellos había ido a Venezuela. La gran mayoría de ellos tampoco hablaban español y aún así se le entregó nuestras nacionalidades y los pasaportes. Pero una vez que estos tienen una identidad, necesitan un lugar seguro donde operar. Y aquí es donde entra la isla de Margarita, que evidentemente pertenece a Venezuela. Para la gente común, este lugar solamente es un paraíso lleno de playas, pero para la inteligencia internacional es un campo de entrenamiento. Bajo la protección del régimen venezolano, este lugar se convirtió en una zona segura donde bandas terroristas podían entrenar a sus combatientes. Allí, instructores iraníes enseñaban técnicas de guerra urbana, manejo de explosivos y tácticas de asalto a reclutas extranjeros. Qué bonito, ¿eh? Esta gente llegaba a este lugar gracias a una ruta aérea conocida como Aeroturismo. ¿Viste las políticas nuevas de monetización de YouTube? Sí. Ahora vi que hay más palabras o más temas que se pueden comentar sin miedo a que te restrinjan el vídeo. Terror. Durante años había... ¿Tú entrenarías ahí? Yo entrené ahí. Habían vuelos semanales que conectaban Caracas con Siria e Irán. Estos aviones despegaban de Venezuela con los asientos vacíos, pero regresaban llenos de hombres que nunca pasaban por los controles de inmigración. Lo más grave de todo es que hay testimonios que cuentan que estos aviones también cargaban con uranio para programas nucleares. Básicamente... Joder, chaval, pero es que es todo lo malo. Es como, ¿tú en qué cosas turbias te quieres meter? En todo. Es todo. Yo me quiero meter, yo quiero hacer todo. Venezuela se había transformado en el nexo del terrorismo del mundo. En Sudamérica, los delincuentes están forjando alianzas narcoterroristas con Oriente Medio. El nexo de esa red es Venezuela. Sirve de base para operativos terroristas de Hezbollah, alberga una planta de producción de armas iraní. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha declarado abiertamente que Venezuela forma parte del eje de la resistencia. Fueron las palabras de Gideon Sar, quien también agregó que los rebeldes hutíes de Yemen estaban también entre las alianzas de Venezuela. Todo esto que hemos visto hasta ahora provocó un gran problema para Venezuela. Los países del mundo se empezaron a dar cuenta de lo que estaba pasando y empezaron a llegar las sanciones internacionales. Esto hizo que el régimen tuviera un problema. Ya no podían usar los barcos para mover dólares, así que necesitaban una nueva manera de pago y, como no, de enriquecerse. Necesitaban una moneda que fuera anónima, eterna y aceptada en cualquier lugar sin dejar rastro. Y, como no, esta era el oro y los diamantes. Está estipulado dentro de la alianza, dentro del arco minero, venderle el oro al Estado. Es la regla que nos exigen a nosotros, hay reglas. Pero por ahora, nosotros pues como la minería está casi legal y así libre, hay compradores de oro y uno agarra su oro, lo trabaja y va y lo vende. La mina de Patricia está dentro del arco minero, una zona especial para la explotación del oro tan grande como Honduras. En una nación donde millones tuvieron que exiliarse por la falta de oportunidad, la zona atrae trabajadores de todo el país. En el año 2016, cuando el petróleo colapsó, Nicolás Maduro tomó una decisión desesperada. Si ya no podía vender el crudo, vendería el suelo mismo de la nación. Básicamente, Maduro firmó un decreto, el 2248, para entregar 111.000 kilómetros cuadrados de selva virgen. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de una superficie más grande que todo el país de Portugal o Corea del Sur. Para cometer esta atrocidad, Maduro creó una empresa llamada Caminpeg, transformando a las Fuerzas Armadas en una corporación minera. Una corporación que se encargaba de explotar al máximo los recursos de esas tierras, sin importar la destrucción que causaran. De esta manera, podían seguir comprando la lealtad de sus generales. Ahora no lo hacían con dólares, lo hacían con oro. El presidente creó una nueva compañía estatal, Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y Gas. Se conoce como Caminpeg. Es que el gobierno está buscando generar ingresos en dólares. Y como necesita dólares, quiere explotar el sector minero. O sea, el presidente Maduro no tiene la popularidad del presidente Chávez, ni tiene, digamos, esa conexión y esa forma o esa posibilidad
de pedirle a la población que postergue gratificaciones. Por lo tanto, el sector militar se convierte sin duda, o se puede convertir en el elemento central de la gobernabilidad para el gobierno del presidente Maduro. Si eso es así, es perfectamente, digamos, entendible que el presidente quiera o tenga que entregar más, digamos, poder, acción, recursos, etcétera, al sector que de alguna manera le es el pilar de su gobernabilidad. Pero claro, ese oro no estaba guardado en una bóveda, estaba bajo tierra en la selva, y para sacarlo primero había que limpiar el terreno. 2 semanas después de firmar el decreto, el régimen dio los primeros avisos. En un pueblo minero llamado Tumeremo, un paramilitar reunió a 17 mineros y acabó con su vida a sangre fría. No fue una pelea, era un mensaje. Aquí ya no manda la ley. Aquí mandamos nosotros. Como el gobierno no quería mancharse las manos directamente, les entregaron el control de las minas a bandas criminales y a guerrillas. Básicamente, a Maduro le daba igual lo que ocurriera mientras el oro y los recursos siguieran saliendo. No le importaba la vida de la gente, solo mantener el poder y su riqueza. Los mineros venezolanos que trabajan en los yacimientos del estado de Bolívar descienden 30 metros bajo tierra en busca de oro, pero en su camino se arriesgan a encontrar un submundo de caos, violencia e incluso la muerte. Bandas de mafiosos mantienen una guerra abierta por el control de las minas, que deja a trabajadores baleados, apuñalados o descuartizados. A pesar de los Qué bonito, qué cosa más preciosa, ¿eh? Joder. intentos oficiales por rescatar la minería, los trabajadores aseguran que debajo de la tierra es como si hubiera un gobierno paralelo por la corrupción de militares y policías. Venezuela pasó de producir 14,7 toneladas de oro en 2006 a menos de 1 tonelada en 2015. Según la Cámara Minera, entre el 85 y 90% de la producción es ilegal y principalmente está bajo control de las mafias. Pero lo más grave de todo es que para extraer ese oro están utilizando niños y mercurio. La situación del país es tan horrible que los jóvenes prefieren trabajar en las minas que ir a la escuela. Además, el mercurio ha provocado que la gente que vive en los alrededores esté contaminado con este veneno. Se estima Es que es una locura, ¿eh? que el 92% de las mujeres indígenas de esa zona tienen niveles tóxicos de mercurio en su cuerpo. El Estado no solo les robó la tierra, también Esto es como tomarte 700 latas de atún al día. los envenenó y explotó a sus hijos. El Callao, en el sur de Venezuela. En esta mina a cielo abierto, muchos de los trabajadores son niños. Por su tamaño, son los que se encargan de meterse en hoyos para picar el metal precioso. Trabajan sin camisa, moviendo bateas en busca de pepitas de oro que se adhieran al mercurio, un material contaminante y nocivo para la salud. Y yo lo recojo en una plancha con azogue y cuando es aluvión y es oro hueso, lo recojo con la batea, pico el material y lo lavo en la batea. Quien habla es Gustavo, tiene 11 años y trabaja desde que tenía 6. Todas esas atrocidades han garantizado Madre que mía. tanto el poder y el dinero de Maduro se han logrado mantener durante años. Pero por desgracia, el dinero no basta para someter a toda una población que está hambrienta y desesperada. Para aplastar a la oposición, el régimen creó toda una máquina de muerte y tortura en el corazón de Caracas, donde el dolor y el sufrimiento están a la orden del día. Donald Trump aseguró que el régimen de Nicolás Maduro operó cámaras de tortura en pleno centro de Caracas y afirmó que tras la captura del líder chavista ordenará el cierre del Helicoide, uno de los edificios más polémicos de Venezuela. Ahora que empieza lo gordo. Esto era solamente un entrante. Internautas, hemos llegado a la Internautas, corazones míos. No, Papa Giorgio. parte más dura y cruel del vídeo. Hemos visto cómo Nicolás Maduro ha robado el dinero y cómo vendió el país y a sus ciudadanos. Pero nos falta el crimen más oscuro de todos, lo que yo llamo la arquitectura del dolor. Toda esta historia comienza en Caracas, dentro de uno de sus edificios, el temido Helicoide. Este lugar fue diseñado inicialmente para ser un centro comercial futurista, un símbolo de progreso. Pero hoy en día es el centro de tortura más grande de toda Latinoamérica. Bajo la orden directa de Nicolás Maduro, el Estado convirtió estos edificios modernos en mazmorras de tortura. Las investigaciones confirman que Maduro trajo asesores de Cuba, conocidos como los isleños, en técnicas de tortura blanca y psicológica, diseñadas para destruir la mente de una persona sin dejar marcas.
En plena capital de Venezuela hay Madre una mía. sucursal del infierno. El helicoide es el centro de tortura grande de América Latina. Lo más cercano al infierno que hay aquí. Fui detenida en el marco de las protestas del 2017. Mi detención fue arbitraria, fui víctima de desaparición forzada temporal. Estuve recluida 1 año y 12 días en el helicoide. Un preso político en Venezuela es ser víctima de las torturas más atroces, de los crímenes de lesa humanidad que Maduro comete día a día. Pero aparte del helicoide, Maduro también creó otro lugar en el que podía aplicar estas técnicas tan horribles para mantener el poder. Un lugar llamado como la tumba. Este sitio es una cárcel construida 5 pisos bajo tierra, justo debajo de la plaza de Venezuela. Allí empezaron a aplicar lo que aprendieron de los cubanos. Qué turbio, ¿eh? Encima que esté en medio de todo, sin la gente saber lo que pasa, madre de Dios. El torturador no necesita tocarte para destruirte. El objetivo de este lugar no es sacarte información, es anular tu personalidad, romperte el ciclo de... Grupos de derechos humanos llaman así a una prisión localizada en el centro de Caracas. 3 estudiantes escribieron sus características. Medidas: 3 metros de alto, de 2 por 2. Tiene rejas grises con una ventana por donde se entrega la comida. Ubicada en el sótano 5 del SEBIN. Pintada totalmente de blanco, cambia la percepción espacial. Tiene una cama de cemento blanco y una mesa del mismo material. Presos presentan diarreas, vómitos, fiebre y alta y alucinaciones debido al encierro. Es que Dios mío. El sueño y volverte loco sin dejarte ni un solo moratón en la piel. Tenemos los testimonios de cómo es estar encerrado en la tumba. Te genera un trastorno psíquico. Ellos no pueden utilizar el baño. Recordemos que él tiene más de 9 meses metido en esas celdas de castigo. Sí, la tumba, la cárcel más tenebrosa de Caracas, Venezuela, a donde están llevando a los opositores del gobierno de Nicolás Maduro. Se trata de la peor reclusión a 10 metros de profundidad, bajo tierra, un impresionante frío y sin camas para los internos. Pero el terror del régimen de Maduro no se quedó únicamente en cámaras de tortura, fue mucho más allá. En el año 2017, bajo la excusa de proteger al pueblo, Nicolás Maduro creó las FAES, Fuerzas de Acciones Especiales. Pero realmente la realidad de este grupo es crear un escuadrón de exterminio que operaba en los barrios más pobres. Su modus operandi era terrorífico y siempre el mismo. Tomaban militarmente un barrio, separaban a las mujeres y a los niños y sacaban a los jóvenes de sus casas. Después los obligaban a arrodillarse y acababan con su vida ahí mismo. Luego... Jesús, chaval. Madre que me parió. Disparaban al aire y le ponían un arma en la mano al cadáver para simular un enfrentamiento y decir en las noticias que eran delincuentes abatidos que se resistieron a la autoridad. Oh, ya está aquí. Ya llegó. Es que Dios mío, es que es como un, no sé, es pasivo, no sé, no tiene, como un peluche viviente. Cuerpo de acciones especiales, pero en la práctica actúan muchos de ellos, de sus funcionarios, como un grupo de exterminio, como un grupo de aniquilamiento. Las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, considerado un grupo represivo. Quien hizo ese vídeo está Goz, Cry Baby. Tiene pocas visitas, para lo bien que está hecho. Está muy bien resumido todo, 40 minutos. Creado por la dictadura venezolana, está sembrando el terror. Víctimas denuncian que estos grupos con rostros cubiertos y armados hasta los dientes entran a las casas, se roban sus enseres, privan de la libertad al que quieran sin orden y asesinan. Organismos contabilizan más de 7.000 víctimas. Con las FAES se aplica aquel dicho popular que dice: disparen primero y averigüen después.
Pero no penséis que la gente poderosa o famosa estaba a salvo de las garras de Maduro, ya que un claro ejemplo de esto fue el caso del concejal Fernando Albán. En el año 2018, este hombre fue detenido en el aeropuerto, nada más aterrizar en Venezuela después de denunciar al régimen en la ONU. 3 días después, el fiscal general de Venezuela salió en televisión diciendo que esta persona había acabado con su vida, que se había lanzado desde una ventana desde el piso 10. Pero todo esto evidentemente era una mentira, porque la verdad salió a la luz gracias a una autopsia filtrada. Fernando tenía agua en los pulmones, ya que murió ahogado por culpa de una chaval. llamada el submarino. Básicamente lo que ocurrió es que se les fue la mano y acabaron matándolo. ¿Cómo funciona eso? El submarino. Una información que se acaba de conocer. El Ministerio Público, la Fiscalía venezolana, ha informado sobre el supuesto suicidio del concejal Fernando Albán, que este político habría decidido quitarse la vida lanzándose desde una ventana. Todo esto que hemos visto nos demuestra algo terrible. El terror en Venezuela se ha institucionalizado. Los testimonios de los sobrevivientes hablan de horrores que, más allá de los golpes, hablan de violencia, descargas eléctricas en partes íntimas y amenazas directas contra sus esposas e hijos para obligar... Madre de Dios, colega. Te meten la cabeza en un saco y te meten la cabeza en la bañera. Buah. Joder. Obligarlos a confesar crímenes que no cometieron. Y lo más indignante de todo es que en este país existe una impunidad total. Los jueces y los fiscales reciben órdenes directas para encubrir estos asesinatos. Es que yo veo completamente capaz que descubre la policía a un hombre que tiene cemento en las piernas y dicen, hostias, un sui... Está claro. El juez, hostia, pues es verdad, es un sui... No hay más preguntas, señorías, así. Se monta un hombre aquí arriba, otro se monta en mi columna y otro me agarra los pies. Y me dice, cuando vayas a hablar, mueves las manos. Y me montan una bolsa. Cuando me montan una bolsa, comienzan a asfixiarme demasiado. Me asfixian. Y yo muevo las manos desesperadamente, pero no paran. Y me están asfixiando y yo muevo las manos y no paran. Me desmayo varias veces. Comenzaron a golpearme para despertar. No sé cuándo me sacan de ahí, no sé. Cuando despierto, estoy amarrado en un cuarto oscuro, un cuarto muy pequeño. Pero estoy amarrado de una forma muy maquiavélica. Es un sistema de tortura que ya está planificado, porque me amarraron de una forma que no me podía sentar ni parar. Tenía que estar semi arrodillado. En ese cuarto duré 10-15 días. Madre de Dios, colega. Joder. Lo único que sentía era deseo de muerte. Por suerte, todo reinado de terror tiene un final, y el de Nicolás Maduro llegó recientemente, el 3 de enero del año 2026. Hace apenas 4 días, el mundo se despertó con una noticia que parecía imposible. En una operación relámpago, fuerzas especiales estadounidenses incursionaron en Caracas en la madrugada del sábado. Durante años, Maduro vendió la imagen de que Miraflores era una fortaleza inexpugnable, protegida por millones de milicianos dispuestos a morir. Pero la realidad fue muy patética. En solo 40 minutos, Maduro fue capturado. Yo creo que la mayor definición es patético, ¿eh? Es que es putamente patético. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, confirmó que su gobierno capturó a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, junto con su esposa Cilia Flores, tras el ataque llevado a cabo por fuerzas norteamericanas la madrugada de este 3 de enero. Nicolás Maduro ya no está en el poder, ha caído, pero ¿qué ha dejado atrás? La respuesta duele más de lo que me gustaría aceptar. Ha dejado una tierra arrasada. Venezuela actualmente es un país donde la moneda hubo que quitarle 14 ceros porque el dinero literalmente no va... Vaya locura, ¿eh? Es que vaya ida de olla, colega. Vaya ida de olla. Ni el papel en el que estaba impreso. La inmensa riqueza petrolera, que debía ser la envidia del mundo, no se transformó en hospitales, ni en carreteras, ni en escuelas. Se transformó en cuentas bancarias congeladas en paraísos fiscales, mientras la nación se oxidaba bajo el sol. Pero el daño más visible no está en los edificios, está en las familias. Y quizá lo más difícil de reconstruir sea la moral, porque este régimen no solo robó dinero, dejó una corrupción moral
absoluta. Convirtió el Estado en una estructura criminal donde las instituciones como el Tribunal Supremo o el Consejo Electoral funcionaban como mafias organizadas. Un país donde se normalizó que la tortura fuera un procedimiento estatal y el miedo una política del gobierno. Hoy, aunque el dictador esté en una celda en Nueva York, Venezuela enfrenta un vacío de poder aterrador. El monstruo ha caído, sí, pero la pesadilla que construyó todavía camina por las calles de Caracas. Internautas, espero que os haya gustado el vídeo. Hoy os he traído... Ha sido un buen vídeo, la verdad, ¿eh? Yo espero que gente de Venezuela lo vea, porque se lo ha currado este tío, ¿eh? Que llegue más gente. La verdad que es un gran vídeo. Grande, Crybaby. Uno de los descubrimientos que hemos tenido en 2025, ¿eh? Ahí está. Ya después de esto, después de que yo reaccione, este canal ya se va a ir al éxito. Eso es así. Soy lo contrario de nuestro amigo. Es tal cual.